Muy buenos días, mi nombre es Julián de Suería Sampera. Hoy en esta reflexión vamos a hablar sobre calidad de la educación y el derecho a la educación. Cómo en las regiones es posible garantizar de una manera integral ese derecho y tomar medidas que contribuyan al mejoramiento de la calidad. Muchas ciudades en el mundo, muchos países, muchas instituciones educativas han logrado garantizar el derecho a la educación y han logrado avances importantes en lo que a calidad de la educación se refiere. Países como por ejemplo Finlandia, Canadá, algunos del norte de Europa, del sudeste asiático, Polonia, o en nuestro contexto latinoamericano, Chile, Brasil, incluso Ecuador y Perú han hecho avances muy importantes en calidad de la educación. La idea es ver cómo en cada región, en cada municipio del país podemos aprovechar esas experiencias. Por ello vamos a partir de qué entendemos por calidad de la educación. Muchos hablan de calidad de la educación, particularmente a partir de los muy graves resultados que obtiene Colombia en el año 2012. En esta última oportunidad, solo 3 de cada 1000 jóvenes aparecieron con buenos niveles en lectura crítica a los 15 años. Este es un dato realmente muy preocupante porque muestra que aunque van a la escuela, aunque hemos logrado que un porcentaje importante de colombianos asista a la escuela, todavía no logramos que ellos en la escuela desarrollen competencias básicas para leer, interpretar, convivir, emprender. Y también nos muestra ese mismo resultado que la mitad de los jóvenes en Colombia que están en el grado 9º, es decir, que llevan 10 años en el sistema educativo, la mitad de ellos lee como si tuviera 7 años. Tiene un atraso profundo en sus sistemas para interpretar, comprender, analizar el mundo. Entonces, cuando en educación hablamos de calidad, que como decía fue un tema que puso recientemente los bajos resultados en las pruebas PISA, tenemos que entender varias cosas. ¿Qué entendemos por calidad de la educación? En educación no basta con que los niños, las niñas, los jóvenes alcancen los resultados. No bastaría. En educación tendríamos que incluir un criterio adicional para hablar de calidad, que es el de pertinencia. La pertinencia se da cuando los jóvenes reciben en sus procesos formativos aquello que ellos necesitan para su vida, lo que necesita la sociedad, lo que necesitan las empresas, lo que necesita el desarrollo. Y hasta dónde vamos, podríamos decir que los niveles de pertinencia son bajos. Un segundo criterio para hablar de calidad sería el de la integralidad. La integralidad es una condición de la calidad de la educación. La educación tiene que ofrecernos aspectos de tipo cognitivo, indudablemente, conocimientos, pero también y muy esencialmente competencias para que los individuos emprendan empresas, para que los individuos manejen el dinero, para que convivamos de manera pacífica entre todos. Ese es un segundo criterio. Un tercer criterio de la calidad tiene que ver con la equidad. No basta que un pequeñito grupo llegue a resultados muy altos. Necesitamos que independientemente del género, que independientemente de la región,
que independientemente de la ubicación rural o urbana, todos los estudiantes lleguen, alcancen resultados bastante altos. Eso desafortunadamente todavía no pasa en nuestro país. Pero evidentemente un indicador de calidad sí es alcanzar resultados, sobre todo cuando usamos pruebas tan buenas como las pruebas PISA, que nos miden lo que los jóvenes hacen con el conocimiento, o las pruebas que llamamos saber, lo que antes se llamaron las pruebas ICFES, que miden cuál es el desarrollo que hemos alcanzado en competencias tan importantes como las ciudadanas, como las interpretativas, las argumentativas y las propositivas. Entonces vamos a entender por calidad de la educación la consecución de unos fines siempre y cuando sean pertinentes, trabajemos de manera más integral, alcancemos resultados similares para personas de distintos estratos, de distintas regiones y de distintos géneros, y efectivamente se alcancen esos resultados. Eso vamos a entender por calidad de la educación. Y por el derecho a la educación, vamos a entender aquello que ha consagrado la Constitución Nacional. Todos los niños, independientemente de estrato, región, todos tienen derecho a una educación de calidad. Está garantizada. Eso quiere decir que el Estado tiene que hacer todo el esfuerzo, que las regiones tienen que hacer todo el esfuerzo para crear las condiciones de que todos los niños lleguen a la escuela, de que se les garantice el ejercicio de ese derecho. Y los estudiantes, los jóvenes, tienen también el derecho de exigir que se cumpla con lo que está consagrado en la Constitución Nacional. Y como es un derecho de los menores, ese derecho prima por encima de todos los demás derechos. Hace un momento decíamos que hay países, ciudades e instituciones que han alcanzado buenos resultados, muy buenos, que han avanzado en sus resultados. Es ejemplar en el mundo el caso de Polonia, en tiempos muy breves, todo lo que ha alcanzado a avanzar. Y también es ejemplar lo que han hecho ya de tiempo más atrás países como Cuba o como Finlandia para garantizar el derecho a una educación de muy alta calidad. ¿Qué han hecho? ¿Y qué podemos aprender en las regiones para garantizar tanto el derecho a la educación como una educación de calidad? Lo primero es que necesitamos entender que lo fundamental de la educación no es que uno sepa una información, el nombre de un río, o el nombre de un símbolo químico, un peso atómico, o un presidente, o un hueso determinado. Esas son cosas mucho menos importantes. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué es lo esencial en la educación? ¿Qué sería muy grave que los egresados del sistema no hubieran desarrollado? Y la respuesta es relativamente sencilla. Lo esencial es que desarrollen un conjunto de competencias fundamentales para la vida. Por ejemplo, competencias para pensar, para analizar, para interpretar, para discutir, para contraargumentar, para clasificar. Por ejemplo, competencias para interpretar un texto, o un video, o una propaganda. Y competencias para convivir. Es decir, las competencias transversales fundamentales. Todos los profesores, de todas las asignaturas, de todas las instituciones educativas, tienen que desarrollarla. Hay ejemplos muy valiosos en esto. Chile, que es el país en América Latina que más ha avanzado, desde el año 1998 hizo una gran reforma curricular que consistió en poner como eje el trabajo en torno al desarrollo del pensamiento, a la convivencia, al desarrollo de competencias para la gestión,
para que cada individuo se volviera emprendedor, y competencias para la lectura, la escritura, o sea, para la comunicación. Esa es una primera estrategia que implica un cambio curricular. Y es muy sencillo de justificar. Es bastante absurdo que los estudiantes vean 15 asignaturas y que en cada una vean todos los contenidos posibles. Sin cambio curricular no es posible en Colombia mejorar la calidad de la educación. Y eso está consagrado en la ley. La Ley General de Educación le dio a los municipios, le dio a las instituciones educativas autonomía para adecuar el currículo a las condiciones del contexto y de los muchachos. Una segunda estrategia que han implementado los países, las instituciones, las ciudades que han avanzado, es empoderar a los rectores desde una perspectiva más pedagógica. Hoy los rectores pasan la mayor parte del tiempo resolviendo tutelas, aspectos legales y aspectos administrativos. Pero cuando hay una reunión de profesores, cuando hay una discusión, ellos no participan. Necesitamos que los rectores sean líderes pedagógicos. Los rectores son los capitanes de los barcos. Y si los capitanes de los barcos no están en el mar y no están en los barcos, ¿quién dirige las instituciones educativas? Tal vez una analogía del deporte nos ayude a comprender lo que estamos en este momento diciendo. Colombia tiene básicamente los mismos jugadores en el año 2014, 2015, de los que tenía en el año 2013 en su selección de fútbol. Sin embargo, con el Bolillo Gómez, en el año 2013 estábamos ubicados en el puesto número 34 en el escalafón de la FIFA. Mientras que en el último año y medio hemos permanecido casi todo el tiempo en el puesto tercero. ¿Qué cambió si los jugadores son los mismos? José Pekerman, un director técnico que aglutinó al equipo, que puso a trabajar en equipo, que le dio confianza a los jugadores, que al hacer eso cambió las dinámicas de juego. Una tercera estrategia que se puede transferir a los municipios, a las regiones, de la experiencia mundial y nacional, es hay que darles más autonomía a las instituciones educativas. La Ley General de Colombia la consagra. La Ley General de 1994 le dice a las instituciones, usted define un proyecto, usted para dónde va, aglutina toda la comunidad en torno a ese proyecto y los pone a trabajar de manera conjunta. En Colombia hemos hecho desafortunadamente lo contrario. Se le dice a los maestros que hay que trabajar, se supone que hay un currículo que hicieron unos expertos y se le manda un ejército para revisar que lo esté cumpliendo. Eso es muy inadecuado porque entonces cuando vienen los resultados los maestros creen que no es responsabilidad de ellos y los maestros lo atribuyen a factores externos. Los estudios mundiales muestran que cuando una institución adquiere más autonomía, tanto pedagógica como administrativa, se alcanzan mejores resultados. Entonces la conclusión es muy clara. Hay que cumplir la Ley General de Educación y hay que brindarles el acompañamiento para que puedan ejercer la autonomía. Porque si dejamos a los maestros solos, ellos no van a pensar el PEI, ellos no van a hacer los ajustes necesarios a los currículos. Entonces necesitamos equipos en las secretarías de educación, equipos pedagógicos para que acompañen a la institución educativa. Eso en Colombia todavía no se ha alcanzado. Una cuarta estrategia que podríamos implementar proviene de una idea relativamente sencilla. Si 5 personas empujamos un carro para lados distintos, ¿qué pasa con el carro? Que el carro no anda. Eso es lo que le sucede al sistema educativo colombiano. La educación superior no tiene nada que ver con la educación media. La media no tiene que ver con la educación básica. La básica no tiene que ver con la educación inicial.
El profesor de matemáticas prácticamente no tiene nada que ver con lo que hace el profesor de ciencias sociales. Es decir, cada uno está empujando el carro para lados distintos, cada uno está navegando para lados distintos. Necesitamos trabajo conjunto en la institución educativa. Pero para que haya trabajo conjunto necesitamos reuniones de profesores. Esa es una enorme ventaja en las instituciones privadas frente a las instituciones de educación pública. Hay experiencias muy exitosas. Hay una que se ha implementado en los últimos 3 años en Tunja. Tunja es la ciudad de mejores resultados, la capital con mejores resultados en el país y la que más ha avanzado en estos últimos 4 años en los resultados de las pruebas saber. Y ellos decidieron que los maestros cada 15 días ingresaban 30 minutos antes y cada 15 días salían 30 minutos después. Ese pequeño esfuerzo de los maestros ha sido decisivo para mejorar la calidad de la educación, porque garantizó reuniones de profesor. Adicional a eso, en las regiones pueden implementar reuniones virtuales mediante sistemas de conexión o pueden asignarle la institución un día al mes a los muchachos de mayor edad. Los muchachos de mayor edad, si quedan a cargo de la institución durante 1 hora al mes, nos ayudan a reunión de los profesores y al mismo tiempo estamos contribuyendo en algo que es decisivo, que es a mejorar el clima de las instituciones educativas. Los estudios en América Latina dicen que la variable que más incide en la calidad de la educación es el clima de la institución y del aula. Si los muchachos mayores quedan a cargo de los menores, desaparece la presión, el aprovechamiento que a veces los muchachos mayores ejercen sobre los menores. Entonces, llevaríamos 4 estrategias. Hay una 5ª estrategia que también ha sido muy validada a nivel mundial y es garantizar que desde los años iniciales los niños tengan educación inicial de calidad. En eso hay que ser muy sincero. Colombia está muy atrás de América Latina. Argentina, Brasil, Chile nos llevan enorme ventaja. Por ejemplo, en las pruebas PISA que mencionamos hace un momento, el 90% de los estudiantes dijo que había tenido por lo menos 1 año de educación inicial. En Colombia todavía muchos niños, particularmente de regiones rurales, particularmente de estratos más bajos, no tienen la educación inicial que se requiere. Solo el 30% de los niños en Colombia afirmó haber tenido más de 1 año de educación inicial. Y sabemos que invertir en educación inicial es la inversión más rentable que conozca el ser humano. Se estima que $1 invertido en la educación inicial se multiplica por 17, porque esos niños que tienen educación inicial son más sanos emocionalmente, conviven mejor, piensan mejor, leen mejor, no reprueban los años, no reprueban las asignaturas, por lo tanto es un enorme beneficio para ellos, para sus familias y para la sociedad. En Colombia, la ley general obliga a 3 años de educación inicial, pero todavía hoy no lo hemos garantizado. Estamos apenas comenzando a garantizar el año 0. En los próximos 4 años, todos los municipios, todas las regiones, tendremos que garantizar el 2.º año de educación inicial para todos los estudiantes antes de que cumplan los 5 años de edad. Una última estrategia tiene que ver con cualificar los sistemas de seguimiento de la educación. En Colombia contamos con la entidad que realiza los mejores seguimientos de toda América Latina. Se llama el Instituto Colombiano, ICFES, que hace seguimientos para ver cómo va la educación en diversos grados.
según diversas competencias y a toda la región. Estamos evaluando actualmente el grado tercero, quinto, noveno, 11 y al culminar la universidad. Eso nos permite contestar una pregunta fundamental y es ¿qué agrega cada nivel del sistema educativo? Y por eso, para usar esos resultados es muy importante que el municipio compare los resultados con el departamento, compare los resultados con el país, vea según área, vea según promedio, vea según dispersión de los resultados, si está mejor o no que el país. Y una cosa muy importante es ver en periodos de tiempo si las tendencias son positivas o no. Cuando se mira Colombia, ¿qué ha pasado en los últimos 14 años? La conclusión es muy triste. No hemos avanzado en la calidad. Los resultados del año 2000 son iguales a los resultados del año 2014. Son muy malos, según pruebas internacionales, ya lo dijimos, pero también son muy malos, según las pruebas nacionales, pruebas a ver. Pero lo más grave es que no estamos avanzando. ¿Qué quiere decir que no estemos avanzando? Que no estamos tomando las medidas para el mejoramiento de la calidad. El ICFES, adicional de las pruebas Saber, ha construido un nuevo índice. Es un índice sintético de evaluación de la calidad, que le dice a cada institución, que le dice a cada municipio, que le dice a cada territorio si ha mejorado frente al año anterior de manera significativa o no, que incluye ya no solo aspectos cognitivos, sino también aspectos de convivencia como y dentro del índice. Por lo tanto, el índice sintético de evaluación de la calidad es un muy buen esfuerzo que está haciendo el gobierno para dotar a las instituciones, a los municipios y a los territorios de herramientas para el mejoramiento de la calidad. Desafortunadamente, hasta ahora, ni el ICFES con las pruebas Saber, ni el nuevo índice sintético nos han ayudado al mejoramiento de la calidad. Para terminar, habría que tener en cuenta que la experiencia nos muestra que sí se puede mejorar la calidad. La experiencia nos muestra que Colombia tiene un problema muy grave de calidad de la educación. Tenemos un problema muy delicado porque nuestras niñas obtienen resultados significativamente más bajos que nuestros niños cuando aplican pruebas internacionales y cuando aplican pruebas nacionales, particularmente en matemáticas, pero también están atrás y bastante en ciencias. Tendremos que hacer mucho esfuerzo para, desde los territorios, corregir esa inequidad. También los resultados nos muestran algo especialmente grave, que en Colombia hemos construido dos sistemas educativos, uno público y uno privado, y que el privado ha mejorado de manera importante, pero el público no. Eso en la práctica significa algo especialmente grave, que la educación pública no está contribuyendo a disminuir las inequidades sociales, que debería ser su función. Cuando uno mira resultados en un grado, en otro, en un año, en otro, aparece algo especialmente delicado, que los colegios públicos, particularmente los rurales, están obteniendo resultados más bajos año a año, mientras que los colegios privados, un grupo de privados, unos 800 colegios privados, están mejorando año a año, por lo tanto se está agravando la inequidad en el país. El sistema educativo que hemos construido, tristemente, está aumentando la inequidad social. Necesitamos reformas muy estructurales para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños del país, para todas las niñas, independientemente de condiciones de género, estrato, raza
o región. No lo hemos logrado hasta el momento. El problema de una educación de calidad no consiste en que el niño no sepa unas cosas u otras. El problema es que en un país donde la educación no desarrolla las competencias básicas para convivir, no estamos ayudando a superar la pobreza. Tenemos en el país todavía 2 millones de analfabetas. Son adultos que no estuvieron en el sistema educativo y que debido a ello tienen gravísimas carencias para ascender socialmente, para vincularse, mejorar sus condiciones laborales, de empleo, salariales, y no hemos resuelto todavía problemas tan graves como en el del analfabetismo, aunque hay ciudades en el país que han avanzado mucho, particularmente Bogotá y Medellín, que han garantizado el derecho a la educación. Hoy hay una ley nacional de gratuidad de la educación, que es una de las condiciones para garantizar el derecho a la educación, pero además de que la educación sea gratuita, hay que generar las condiciones de acceso, hay que tener instituciones, hay que tener maestros bien formados, hay que garantizar el transporte, hay que garantizar la alimentación. De lo contrario, el derecho no se ejerce. Sí se puede hacer, sí se puede avanzar. Si lo logramos, estaremos consolidando la democracia en el país. Porque hay que entender una cosa: si los niños no aprenden a leer, ni aprenden a pensar, ni aprenden a convivir en la escuela, Colombia, mientras no lo garantice, no se podrá llamar una democracia. Por lo tanto, mejorar, asegurar el derecho a una educación de calidad es al mismo tiempo un trabajo político para consolidar la democracia colombiana y para garantizar, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para garantizar la superación de la pobreza. Hay mucho que se puede hacer. Los países vecinos nos están dando un buen ejemplo. Ecuador ha avanzado significativamente en las pruebas internacionales. Perú ha avanzado significativamente en las pruebas internacionales. ¿Por qué? Porque tomaron medidas a tiempo, medidas de apoyo a la infancia, medidas de formación de maestros, medidas de evaluación de maestros, medidas de destinación de recursos, y eso les permite hoy recorrer un terreno que nosotros todavía no hemos recorrido. Esa es la tarea que tenemos cada uno de los municipios y cada una de las regiones en el país. Bueno, yo me despido. Estas son apenas unas reflexiones. Hay que continuar trabajando los distintos módulos. Son módulos que se integran, porque un módulo como el de salud debe garantizar también el ejercicio de los derechos. El de salud y el de educación son de alguna manera una condición también para la superación de la pobreza. Por lo tanto, yo los invito a que revisen cada uno de los módulos anteriores y los que continúan para consolidar en Colombia nuestra democracia.